Hola mis queridos hermanos, amados amigos que van a escuchar este videíto. Otra vez quiero estar compartiendo con ustedes una palabra de Dios que yo he dado en llamar perlas bíblicas. Bueno, esta es una perlita que quiero compartir porque verdaderamente encuentro conveniente hacerlo en este tiempo, un tiempo de tanta palabra que hay por todo lugar, ¿no es cierto? Yo creo que es el tiempo donde las personas pueden encontrar más cantidad de palabra de Dios. Bueno, de Dios podemos decir que sea o no, no lo sabemos, pero prédicas, ¿no es cierto?, exposiciones exegéticas, estudios bíblicos, y hay cantidad, algunos excelentes, algunos muy, pero muy buenos y deseables para escuchar, para aprender y poner en práctica, pero otros lamentablemente los podemos poner en la categoría a la cual yo me quiero referir y que tenemos que estar atentos y con nuestro oído bien afinado. Y es lo que decía el apóstol Pablo en la carta que él escribió a los Corintios, en el capítulo 14 y el verso 8, que dice, el texto 8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Y qué verdad y qué realidad es esta? Porque si nosotros no escuchamos un sonido claro o no nos dan un mensaje claramente expuesto de cómo son las cosas, cómo deben ser, cómo debemos caminar, cómo debemos hacer en la parte espiritual y en la parte secular, nuestra vida, cómo debe ser nuestras relaciones, cómo debe ser nuestro comportamiento, todo basado en el gran manual que nos ha dejado el Señor, que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, si no nos enseñan correctamente, si no nos predican bien, si no nos muestran el camino adecuado, si el sonido de la trompeta es incierto, como decía el apóstol Pablo, la gente no va a saber qué hacer. El pueblo de Israel antiguamente tenían el sonido de la trompeta, del shofar, que ellos hacían para cada cosa que el pueblo tenía que hacer en determinado momento, tenían un sonido diferente. Entonces se tocaba la trompeta y había, por ejemplo, 4 sonidos diferentes que no por ser diferentes tenían que ser desafinados, precisamente porque eran diferentes, porque si dijéramos, cuando suena la trompeta, oigo la trompeta y esté tocada como esté tocada, yo tengo que hacer tal cosa. Entonces decir, bueno, no importa, está sonando desafinado, pero yo sé que suena la trompeta y tengo que hacer tal cosa. Pero ¿qué pasa? Para cada actividad que tenían que desarrollar, para cada momento de sus vidas, había un sonido de la trompeta. Entonces, si tenían que salir, había un sonido especial que indicaba salida. Si tenían que haber una convocación santa, había un sonido que decía, están llamando a reunirnos. Si tenían que acampar o levantar el campamento, había un sonido especial también de la trompeta. Y si se armaba la guerra, si había batalla, también había un sonido especial. Entonces, a esto quiero referirme cuando digo sonido incierto. Sonido incierto es el que estamos escuchando en este tiempo y lamentablemente, mucho pueblo de Dios no sabe qué hacer en esta época, una época de tanta mezcla de lo santo con lo profano, de la verdad con la mentira, de la adoración con la idolatría, del culto a Dios con el pagano. Hay tanta mezcla, tanta confusión. ¿Y por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay tanta proliferación de sectas? ¿Por qué la gente de repente le da lo mismo venir a un templo cristiano como a una secta completamente satánica? ¿No es cierto? Porque no entiende, porque tal vez la trompeta está dando un sonido incierto. En el pueblo de Israel, los hebreos tenían la trompeta que llamaban shofar, y este shofar estaba construido con el cuerno de un carnero. Entonces, qué interesante es ver cómo ellos elegían el cuerno apropiado para que sonara correctamente y diera un sonido
preciso, claro, contundente y que se entienda lo que había que hacer con ese sonido, ¿verdad? ¿Y cómo y de qué manera ellos elegían ese cuerno? Ustedes saben que los carneros, ¿verdad? Todos estos animales que tienen esos cuernos grandes, cuando pelean con otro animal o entre ellos mismos, pelean con la cabeza, pelean con los cuernos. Entonces, ¿qué pasaba? Al pelear muchas veces se podía dañar el cuerno, ¿verdad? Entonces, los israelitas escogían cuando iban a fabricar una trompeta, un shofar, lo revisaban a ese cuerno. ¿Qué cosas buscaban? Tres cosas tenían que ser elementales. Primero, que no tuviese la curva, vieron que los cuernos tienen esas curvas, que la curva no tuviese ninguna rasgadura, que no estuviese rota, que no hubiera allí una quebradura que pudiese hacer que el aire se escapase por ese lugar y entonces el sonido de esta trompeta no iba a ser bueno, iba a sonar desafinado. Esto es un poco como cuando nosotros, cuando cantamos de repente y nuestras gargantas están mal, nuestras cuerdas vocales están dañadas, puede ser que nosotros podamos tener en las cuerdas vocales muchas cosas, pero pongámosle un hiatus en la cuerda vocal hace que la cuerda que tiene que aducir completamente estirada para que al pasar el aire suene, saque el sonido, y ese hiatus es como una resquebrajadura que estamos hablando del cuerno. ¿Por qué? Porque tiene una apertura allí la cuerda vocal por donde se escapa el aire. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero cantar y dar una nota, no alcanza esa nota y no solamente la va a sacar desafinada, sino que se va a escapar el aire y no va a sonar, no va a salir el sonido. Todavía más que incierto va a ser que va a faltar el sonido directamente. Entonces, una de las cosas era esa. Otra de las cosas era el color. Ellos miraban el color del cuerno. ¿Por qué? Porque en el color se veía la salud del carnero y se veía también la edad. Y para ellos era muy importante si ese cuerno era un cuerno de un carnero que tenía mucha edad, porque era maduro. Esto nos habla de madurez. Y si tenía un buen color, había sido un carnero sano. Qué importante. Ustedes vayan prestando atención a lo que estoy diciendo. Y por último, la apertura donde tenían que soplar para que salga el sonido. Entonces, si nosotros esto lo traemos a nosotros como cristianos, como predicadores, como gente que está dando un mensaje de vida, un mensaje de alerta, un mensaje que la gente tiene que escuchar y prepararse en este tiempo para este gran día de Jesucristo que viene por su iglesia, entonces tenemos que traerlo a nosotros y preguntarnos, ¿habrá en nosotros como trompetas de Dios? Porque dice el profeta Oseas ahí en el capítulo 8, versículos 1 y 2, pon trompeta a tu boca. Pon trompeta a tu boca. Joel, capítulo 2, verso 1, dice, tocad trompeta en Sión. Tocad trompeta en Sión. Sión es la iglesia, representa la iglesia. Y hoy nosotros tenemos que estar tocando trompeta. Tocando trompeta significa da un mensaje profético, da el mensaje para hoy, da el mensaje preciso, da el mensaje que lleve a la gente a la vida eterna, a la santidad, al conocimiento de Dios. Entonces, creo que en este tiempo no hay muchas trompetas que estén reuniendo estas condiciones de las que estábamos hablando. Entonces, vos quizá podés preguntarte, yo me puedo preguntar, mi vida como trompeta de Dios, como mensajera de Dios, como predicadora de una verdad bíblica, de una palabra profética, en este tiempo tan crucial para la iglesia, en este tiempo final, ¿cómo está mi trompeta? ¿Habrá alguna resquebrajadura por donde quizás se están perdiendo las verdades espirituales que yo tendría que estar dando y no las estoy diciendo? Y por lo tanto el sonido de mi mensaje está siendo para los oídos que lo escuchan desafinado y la gente no alcanza a entender qué tipo de sonido me están dando.
¿Qué es esta prédica? Por un lado me dicen, vení a recibir la bendición, Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere levantar, tenés que ser rico, todo el dinero de los demás, de los impíos son para vos. O sea, mensajes que si bien hay cierta verdad y cierta manera de recibir cosas, no es el mensaje correcto, no está siendo dado al pueblo de Dios y menos a los impíos un mensaje que les traiga salvación, que les traiga seguridad, que les traiga una vida de santidad para que estén apercibidos y preparados para cuando suene la real trompeta, que es la trompeta de Dios. ¿Sí? Esa trompeta que va a sonar por segunda vez, que una vez sonó en el monte Sinaí para convocar al pueblo, para llamarlo al pueblo, y Dios les quería hablar. Sonó esa trompeta y por segunda vez va a sonar cuando Cristo llame a la iglesia a subir, cuando le diga con esa voz de trompeta, esa voz de arcángel y trompeta de Dios, sube acá a encontrarte conmigo. Entonces, queridos, amados, que están escuchando este videíto, quiera el Espíritu Santo poner en tu corazón esta palabra verdadera y que puedas autopreguntarte, autoexaminarte y decir cómo es el mensaje que estoy escuchando, cómo es el mensaje que estoy dando como hijo de Dios, como siervo de Dios, como persona que ha conocido a Jesucristo y que tengo que dar el mensaje. ¿Qué mensaje doy? ¿Qué mensaje me han dado para que yo pueda darlo ahora? ¿Cómo está sonando mi trompeta? ¿Tiene alguna rasgadura? ¿Tiene buen color y salud? La leche espiritual que he recibido ha estado adulterada y me ha dañado la salud espiritual, por eso ahora yo estoy dando un sonido incierto, tengo que sanarme, ¿verdad? ¿Y cómo es mi apertura al Espíritu Santo? ¿Cómo es la embocadura? ¿Puede el Espíritu de Dios soplar a través mío un sonido certero, un sonido de avivamiento, un sonido profético, un sonido de apercibimiento, que las personas que me escuchen se pueden preparar para esperar al Rey que viene? ¿Cómo es? Pregúntatelo. Hacete un autoexamen, hacé para vos una mirada introspectiva y yo creo que el Espíritu Santo te va a ayudar y verdaderamente como trompeta de Dios que somos en esta comparación que estoy haciendo, en esta perlita bíblica, que escuchemos esa palabra que decía el apóstol Pablo: si la trompeta diere un sonido incierto, ¿cómo se preparará el pueblo para la batalla? No habrá manera. Entonces vos y yo somos responsables hoy de que el pueblo de Dios y la gente que no conoce a Dios todavía pueda escuchar un sonido claro, un mensaje claro, un mensaje no diluido, un mensaje no comprometido, un mensaje no negociado con el mundo y con las cosas que no son de Dios. No podemos, mis hermanos, y vuelvo a repetirlo hasta el cansancio, no me voy a cansar de repetirlo en realidad, no podemos negociar el mensaje de Jesucristo, no podemos negociar el mensaje de Dios para el pueblo y para los que no le conocen. Somos las trompetas de Cristo, tenemos que sonar afinado. La trompeta, a diferencia de otros instrumentos como el teclado, como una guitarra, la trompeta suena una sola nota a la vez. Y si esa sola nota no sale afinada, la trompeta tiene un sonido alto, fuerte. Entonces, mis amados, alineémonos con la palabra de Dios, afinemos nuestro instrumento con el primer violín u oboe o como se llame, el primer instrumento de la orquesta con los cuales todos tenemos que afinar. Este para nosotros es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso. ¿Cómo predicaba Jesús? Cuando Él estuvo en la tierra, no predicó como tantos hoy en día escuchamos, los mensajes aguados, aguachentos, alivianados, comprometidos. Él dijo: la hora ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nuestro sonido debe ser correcto,
debe ser contundente porque estamos predicando nada más ni nada menos que el poderoso Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio, amigo, es poder de Dios. No alivianemos este mensaje, no lo comprometamos, no lo negociemos, porque vamos a tener que dar cuenta a Dios si nuestra trompeta está dando hoy un sonido incierto. Quiera el Espíritu Santo darte la luz, darte la unción y darte la sabiduría, y a mí también, para que de hoy en más estemos dando un sonido cierto, claro, contundente, preciso, verdadero. El sonido que va a llevar a las almas a los pies de Cristo y las va a mantener ahí, creciendo, saludables, madurando, sin pérdidas de verdades. ¿Por qué? Porque nuestro shofar, nuestra trompeta de Dios, va a estar completamente afinada con Cristo. Lo vamos a imitar a Él y vamos a dar el mensaje correcto y lleno de amor, de esperanza, de fe, y con esa verdad que te va a llevar a la misma presencia de Dios y te va a hacer escuchar la gran trompeta de Dios que está a punto, pero a punto de sonar. Amado en Cristo Jesús, Dios bendiga tu vida hoy y siempre. Hasta prontito en el próximo video.